Estamos entrando en las fases finales de este viaje hacia la palabra hecha carne en Jesús. En la parada anterior hablamos de la personalidad y cómo era importante ese proceso de nature, de genética y nurture, el crecimiento, el desarrollo para poder tener una personalidad fabulosa y poder tener esa identidad, y vemos cómo eso se logra con un modelo de interdependencia al final. Bueno, vamos ahora a entrarle a, esas raíces, de dónde viene y cómo subió esa escalera de personalidad Jesús, y cómo es importante entonces para poder hacer eso tener salud integral. Veamos, Jesús llega a la cima de la escalera de la personalidad. Y eso lo podemos ver, porque es efectivo en el amor, hizo felices y sigue haciendo felices a la gente que interactuó con él. Y de alguna manera hoy seguimos hablando de gracias a Dios y a Jesús por los favores que nos ha hecho. Él fue efectivo en ese proceso. Tuvo buen juicio, fue capaz de ser un maestro en esa segunda escalera que enseñó y adoctrinó y creó pues un grupo de seguidores que escribieron todas las cosas y toda la sabiduría de su accionar. Y finalmente escaló los elementos más altos al llegar a ese proceso de ser el héroe mítico y tener la voluntad. Y en la visita que viene vamos a hablar de cómo su voluntad estaba conectada con la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Entonces en ese se puede ver pues todo el tema moral de Jesús y la importancia de su gran fortaleza moral. Quiere decir que era un individuo sano en todo sentido. Y si nosotros vemos las organizaciones también, tenemos que buscar una sanidad de todos los que están con nosotros, de los líderes y de los seguidores. Tenemos que tener una organización saludable físicamente. La gente tiene que estar en buen estado y por lo tanto los beneficios económicos tienen que ser suficientes para poder tener una salud física. Pero a la vez tenemos que tener salud intelectual. La gente tiene que estar bien formada académicamente, tiene que tener salud formativa, y Jesús lo tuvo porque fue maestro, rabino y sabía todas las cosas asociadas a Dios y a los profetas. Pero también hay que tener salud emocional, y en muchos momentos de estrés, cuando otros estaban estresados porque algo había pasado, Jesús se mostró con compasión, con cordura, y no se dejó llevar negativamente por las emociones. En muchos momentos fue increpado frente a un gentío por los maestros, por los fariseos, y él respondió con entereza. Cuando le dicen es que tú, y cuando lo tratan de hacer trampa con el tema del dinero, etcétera, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos o no le pagamos los impuestos a los romanos? Él dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es capaz de distinguir y no dejarse caer en la trampa emocional. Pero además, por supuesto, una salud espiritual, y oraba continuamente, y antes de tomar decisiones importantes iba al monte, oraba con su padre, lo pensaba, y de hecho cuando vayamos a la parada de Getsemaní vamos a ver la importancia de cómo lo hacía. Entonces claramente eso hizo que la personalidad se desarrolló, y en ese proceso pues vamos a ver que él al final no dudaba, no vacilaba, no callaba, hablaba sin arrepentimiento, y al final era capaz de increpar a la gente cuando veía que algo no era lo correcto, y le decía hipócritas, fariseos, que están poniéndole unas terribles pesadillas a la gente. Entonces estamos mostrando a una personalidad completa que tenía unas raíces fuertes y que se fue creciendo. Y a veces esa personalidad se muestra en las cosas que hizo, pero también en las cosas que dijo y cómo lo dijo. Y dijo muchas historias muy hermosas, hizo muchas metáforas, muchas parábolas, que permitió ver cómo florecía esa personalidad. En el camino se da cuenta que muchos otros no tienen esa personalidad, no tienen ese mismo nivel de empuje, y los corrige, sí, pero los corrige amorosamente, y entiende que los humanos somos humanos y erramos, y por lo tanto nos ayuda con la corrección oportuna, y se lo dice a muchos de sus apóstoles en muchos momentos. Y cuando Pedro trata de sacar un cuchillo y defender a Jesús en Getsemaní, él le dice, deja eso, nosotros no somos violentos, si vives con el sable, morirás con el sable. Entonces él es capaz de identificar esos errores y corregirlos, pero también identificar los aciertos y empujarlos y potenciarlos. Y así nos ayuda a crecer a todos con un progreso fabuloso
para que seamos saludables en todo sentido. Saludables físicamente y podamos caminar y compartir, saludables intelectualmente y podemos estudiar las escrituras hasta la última letra, saludables emocionalmente y podemos mostrar compasión y podemos amar, y saludables espiritualmente y podemos tener el momento de orar al Padre y de admirarlo. Entonces las raíces de su personalidad florecieron y la pudimos ver en los milagros y en las parábolas. De las dos maneras nace y se puede ver. Bueno, vamos entonces a avanzar a las dos últimas paradas de este viaje, donde vamos a concentrarnos en algunas palabras que hizo y cómo ese tema del error lo manejó. Los invitamos a la próxima parada, las potentes palabras de Jesús.